En la cena de Navidad, mi padre espetó: ya te hemos dado suficiente. Ahora es tiempo de que te vayas. Estamos cansados de ti. Todos se rieron. A la mañana siguiente, hice mi maleta y dije: bien, entonces también pueden vivir sin mi sueldo. Mi madre se puso pálida. Mi padre gritó mi nombre, pero yo ya me había ido. Nunca olvidaré el momento exacto en que mi padre me ladró esas palabras a través de la mesa. Era Navidad. Mi hija de 1 año estaba en mi regazo, untando puré de patatas en su mameluco, mientras yo intentaba detenerla sin hacer un desastre en el mantel. Todos los demás, mis padres, mi hermano Ethan, su esposa Courtney y sus gemelos, ya iban por su segunda copa de vino y estaban inmersos en un modo de risa forzada. Sentía como si estuviera viendo una comedia de situación con las risas enlatadas a todo volumen, solo que yo no era parte del guión. Estaban volviendo a contar la historia de su viaje familiar a Myrtle Beach el verano pasado, ese al que no me invitaron. Se reían de la quemadura de sol de Ethan, del colapso de Courtney por culpa de una margarita, y de cómo los gemelos enterraron las sandalias de mi padre en la arena. Yo solo asentía y sonreía a través de mi bocado de pavo seco, fingiendo que no me dolía que nadie me hubiera mencionado el viaje hasta que ya habían regresado. Fue entonces cuando mi padre se reclinó en su silla y lo dijo: ya te hemos dado suficiente. Ahora es tiempo de que te vayas. Estamos cansados de ti. Al principio, honestamente pensé que lo había oído mal, pero entonces mi hermano se rió como si hubiera estado esperando ese remate toda la noche. Courtney casi se ahoga con su vino. Mi madre simplemente puso los ojos en blanco, como si todo fuera una broma inofensiva, como si yo estuviera al tanto del chiste. Me quedé sentada allí, sosteniendo una cuchara de bebé, parpadeando. No dije una palabra. No tenía por qué. El daño ya estaba hecho. La verdad es que la cena de Navidad no fue solo otro insulto, fue el golpe final después de 1 año de tragarme mi orgullo. Después de que mi esposo me dejó, volví a casa con mi recién nacida, pensando que sería temporal. Pensé que tendría unos meses de estabilidad, algo de apoyo, un espacio para respirar y orientarme. En cambio, recibí una lista de reglas no dichas y recordatorios constantes de que yo no pertenecía allí. Nunca lo dijeron directamente, no hasta esa Navidad, pero lo sabía cada vez que veía la pila de sus facturas en el mostrador con mi nombre escrito a lápiz como la que ayuda. Cada vez que mi madre hacía un comentario pasivo sobre cómo desearía tener más tiempo para sí misma en lugar de cuidar niños, y cada vez que mi padre me pedía que contribuyera solo por esta vez una y otra vez, yo sabía exactamente cuál era mi lugar. Trabajaba a tiempo completo como administrativa en una oficina de facturación médica. Nada glamuroso, pero me daba para vivir. Y en lugar de ahorrar para el futuro de mi hija, estaba cubriendo sus compras del supermercado, su refrigerador nuevo y la suscripción de mi padre para el lavado de autos. Incluso pagué su internet un mes porque dijeron que era injusto que yo lo usara para trabajar y no aportara. Les di todo lo que tenía: tiempo, energía, dinero, y, a cambio, yo era una carga. Una broma en la cena. Esa noche, después de lavar los platos y de que todos se fueran a la cama, me quedé en la cocina sosteniendo un trozo de pastel que ni siquiera quería. Simplemente lo miré mientras mi hija dormía arriba, pensando en lo que acababa de escuchar: estamos cansados de ti. A la mañana siguiente, no esperé a que nadie se despertara. Empaqué nuestras cosas en silencio. Ni siquiera me llevé todo, solo lo esencial: ropa para mí, mamelucos y pañales para mi bebé, su manta, algunos biberones y el cochecito de paraguas barato que compramos en Walmart. Dejé atrás sus juguetes de Navidad, todavía esparcidos bajo el árbol. No me importó. Mi madre estaba en su bata, tomando café, cuando crucé la cocina. ¿A dónde vas?, preguntó. ¿Está bien? ¿Están cansados de mí? Entonces también pueden vivir sin mi sueldo. Su rostro se congeló. No dijo nada. Mi padre salió furioso del pasillo, gritando mi nombre, pero no me di la vuelta. Abrí la puerta, saqué a mi bebé y me fui. Hacía 0 grados y llovía. Ni siquiera tenía un plan claro todavía. Tenía algo de dinero ahorrado, no mucho, y un contacto en el trabajo que mencionó a un propietario en Springfield que alquilaba a madres solteras. No sabía si podría lograrlo, pero sabía que tenía que intentarlo,
porque volver a entrar en esa casa ya no era una opción, y ellos también lo sabían. Conduje durante 2 horas sin un destino real. Mi hija dormía en el asiento trasero, todavía con su pijama de Navidad, y lo único que podía oír era el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. Seguía pensando en lo silenciosa que había estado la casa cuando me fui. Nadie corrió detrás de mí. Nadie me pidió que me quedara. Ni una disculpa, nada. Me detuve en una gasolinera a las afueras de Springfield y estacioné detrás del edificio, donde nadie pudiera vernos. Apagué el coche, recliné mi asiento y me quedé allí sentada, en el frío. Mi cuenta bancaria tenía $712. Eso era todo. El alquiler, la gasolina, la comida, los pañales, todo tenía que salir de ahí. Lloré durante 5 minutos. Luego me detuve. No había tiempo para eso. Le envié un mensaje de texto a Rachel, la chica del trabajo, que una vez me había contado que su primo era dueño de algunas unidades de alquiler cerca del centro de Springfield. Era el día después de Navidad, así que no esperaba una respuesta, pero me contestó en menos de 10 minutos. Su primo tenía un apartamento de una habitación que acababa de quedar libre. Ni siquiera lo había publicado todavía. $575 al mes, sin depósitos y pagaba los 2 primeros meses por adelantado. No era ideal, una unidad en el piso de arriba, sin lavadora ni secadora, pero estaba disponible de inmediato. Dije que sí sin siquiera verlo. Nos instalamos al anochecer. Era pequeño y olía a pintura, pero era nuestro. Dormí en el suelo esa primera noche con mi hija acurrucada a mi lado, bajo una manta que tenía en el maletero. No había traído ninguno de sus juguetes, así que le di una botella de agua vacía para que jugara. Se rió como si fuera el mejor regalo que hubiera recibido. A la mañana siguiente, salí y compré un colchón de aire de $29 y 2 platos de papel. Era todo lo que podía permitirme. Me presenté en el trabajo esa semana usando la misma ropa 2 veces y simplemente dije que estaba lavando la ropa en casa de una amiga. Nadie hizo preguntas. Sonreí más de lo habitual solo para evitar que alguien adivinara algo. Entonces comenzaron los mensajes de texto. Primero de mi madre, no puedes irte así como así. Luego de mi padre, necesitas madurar y enfrentar tus responsabilidades. Actuaban como si yo hubiera hecho algo cruel, como si ellos fueran los que habían sido abandonados en el frío. Luego vino el chantaje emocional, extrañamos a nuestra nieta. ¿Por qué nos la quitarías? Es curioso como nunca dijeron que me extrañaban a mí. Cometí el error de responder una vez. Dije que nunca me apoyaron, que se burlaron de mí delante de mi hija y que me hicieron sentir como una mendiga en mi propia casa. Mi padre respondió, no seas dramática. Fue una broma. Bloqueé su número. Mi madre siguió enviando mensajes cada pocos días, preguntando si necesitaba algo, si quería pasar a hablar. Incluso apareció en mi trabajo un día, lo que me provocó un pánico total. Le dije a la recepcionista que le dijera que estaba en una reunión y me escondí en el armario de suministros hasta que se fue. Empecé a arrepentirme de haberles dado mi nueva dirección. Al principio, pensé que tal vez verían que hablaba en serio, que había terminado de ser su plan de respaldo, pero ahora sentía que les había dado una forma de encontrarme de nuevo. Dejé de revisar mi buzón. Vivía con el miedo de que uno de ellos apareciera en mi puerta con alguna excusa sobre visitar a la bebé. Nunca perdí de vista a mi hija. Y entonces, una tarde en el supermercado, todo cambió. Estaba en la fila con un carrito lleno de carne en oferta y fórmula de marca blanca cuando un hombre detrás de mí me preguntó si se me había caído algo. Me di la vuelta y lo vi sosteniendo un chupete. No era mío, pero así fue como comenzó. Todavía no lo sabía, pero ese hombre sería la persona que lo cambiaría todo. Apenas podía mantenerme en pie ese día en la tienda. Había trabajado media jornada, a mi hija se le había traspasado el último pañal y estaba comprando comida con las migajas que me quedaban después del alquiler. Estaba calculando el costo total en mi cabeza mientras intentaba distraerla con un envoltorio de snack vacío, esperando no tener que devolver nada. Entonces un hombre detrás de mí dijo, «Oye, creo que esto se cayó de tu carrito». Sostenía un chupete. No era nuestro, pero no lo corregí. Solo sonreí y lo tomé.
Él me devolvió la sonrisa y preguntó qué edad tenía ella. Le dije. Dijo algo sobre que su sobrina hacía lo mismo a esa edad, tirar cosas solo para ver a alguien recogerlas. Asentí cortésmente. Una charla casual, pero no espeluznante, simplemente normal. No me di cuenta hasta que llegué a la caja de que él todavía estaba cerca. Cuando apareció el total y busqué mi tarjeta de débito, la cajera dijo que ya estaba pagado. Me quedé mirándola. El hombre, Ryan, como descubriría más tarde, asintió desde atrás y dijo, «Feliz Navidad». Y luego se fue. Simplemente salió como si nada. Corrí tras él para devolverle el dinero, pero ya estaba en su coche, rechazando mi intento con un gesto. Recordaba su cara. No esperaba volver a verlo, pero 2 semanas después, me lo encontré en la misma tienda. Esta vez, yo dije algo primero. Se rió, dijo que parecía menos estresada, y le dije que eso era discutible. Terminamos hablando durante casi 1 hora en el estacionamiento mientras mi hija dormía la siesta en su silla de auto. No había tenido una conversación real con un adulto en semanas que no implicara insultos pasivos o falsa compasión. Me preguntó si quería tomar un café alguna vez, solo yo y la bebé. Nada formal. Dije que sí, sin esperar realmente que sucediera, pero lo hicimos. Y luego lo hicimos de nuevo. Fue el primer hombre en mucho tiempo que no me miró como si estuviera rota o fuera una advertencia andante. Escuchaba. Recordaba cosas que ni siquiera me daba cuenta de que le había contado, como que odiaba los relojes ruidosos o que solía pintar antes de que la vida se interpusiera. Nunca preguntó por mi ex o por qué vivía en un apartamento minúsculo con un bebé, esperó a que yo ofreciera esa información. Y cuando finalmente lo hice, no se inmutó. Después de aproximadamente 1 mes, le permití conocer a mi hija adecuadamente. Trajo una jirafa de peluche y una bolsa de esas galletas de bebé que a ella le encantaban. Se obsesionó con él de inmediato. No se impuso en nuestras vidas, simplemente se fue acomodando lentamente en los huecos que habían estado vacíos durante tanto tiempo. Y entonces, un jueves, sucedió. Llegué a casa del trabajo y vi el coche de mis padres estacionado frente a mi edificio. Sentí que iba a vomitar. Mi madre se acercó corriendo, con los brazos abiertos como si nada hubiera pasado. Mi padre se quedó atrás, con los brazos cruzados, inspeccionando el lugar como si no fuera lo suficientemente bueno. No habían estado en contacto durante semanas, no desde que bloqueé a mi padre e ignoré la mayoría de los mensajes de mi madre. Supongo que finalmente habían decidido arreglar las cosas. Dijo que nos extrañaba. Dijo que solo estaban bromeando esa noche, que yo había exagerado. No dije mucho, solo les dije que tenían que irse. Mi padre se enfadó, comenzó a levantar la voz. Mi madre cambió de tono. De repente, yo estaba siendo irrespetuosa y poniendo las cosas difíciles. Mi hija comenzó a llorar en mis brazos. Entonces llegó el coche de Ryan. Salió, echó un vistazo a la escena y se acercó directamente. Preguntó si todo estaba bien. Apenas logré decir que no. Luego se volvió hacia mis padres y dijo exactamente lo que yo no podía: ella no quiere hablar con ustedes. Tienen que irse. Mi padre se hinchó como si fuera a empezar una pelea. Ryan ni siquiera se inmutó. No levantó la voz, no lo tocó, simplemente se quedó allí, tranquilo, firme e inamovible. Mi padre lo miró como si no supiera qué hacer con ese tipo de energía. Y por primera vez en mi vida, retrocedió. Se subieron a su coche y se fueron. Esa noche, después de acostar a mi hija, Ryan se sentó en el suelo a mi lado y me dijo algo que lo cambió todo. No era solo un tipo con una sonrisa agradable y buenos modales. Había cofundado una empresa de tecnología silenciosamente años atrás y luego vendió parte de ella. Tenía dinero, del tipo que te deja la mente en blanco por un segundo. No era ostentoso. Vivía con sencillez. Ni siquiera tenía un coche de lujo. Dijo que ya se había quemado antes, gente usándolo, fingiendo que le importaba. Así que dejó de contárselo a la gente. Me quedé sentada sin palabras, todavía tratando de averiguar si esto era real. Dijo que quería ayudarnos a mí y a mi hija, no por lástima, sino porque le importábamos,
porque veía algo en nosotras que valía la pena proteger. Dijo que tenía un lugar en Miami, que de todos modos se mudaría allí a tiempo parcial por trabajo, y que podíamos ir con él si yo quería. Sin presiones, sin condiciones, solo una oferta, un nuevo comienzo. Le pedí que me diera tiempo. Necesitaba pensar, respirar. Él dijo, está bien. Y luego, sin decírmelo, fue a casa de mis padres. Les entregó un sobre con $10,000. Sin más explicación que esta, no vuelvan a contactarla. Ella ha terminado con ustedes. Esto debería hacerlo más fácil. Me llamaron, por supuesto. Dejaron mensajes de voz, enviaron correos electrónicos, intentaron darle la vuelta, diciendo que había enviado a un hombre a amenazarlos, que estaba siendo manipulada. No respondí. No lo necesitaba, porque por primera vez en mi vida, alguien me defendió y lo decía en serio. Después de que Ryan les dio ese sobre, las cosas se calmaron. Mi madre dejó de enviar mensajes. Mi padre no dejó más mensajes de voz. Fue casi espeluznante lo rápido que se retiraron, como si finalmente se hubieran dado cuenta de que perdieron el control. Pensé que tal vez había terminado, que finalmente podría concentrarme en mi hija, en el trabajo y en la cosa silenciosa pero creciente que tenía con Ryan. Entonces llegó la carta, no de ellos, sino de su abogado. Apareció en mi buzón un lunes por la mañana. Un sobre grueso de Manila con mi nombre completo, como si intentaran que pareciera oficial. Lo abrí en el suelo de la cocina mientras mi hija jugaba con tazas medidoras de plástico. Dentro había una carta que afirmaba que les debía dinero, $9,300. Decían que era en concepto de pago por el alquiler atrasado, la comida y los servicios públicos del tiempo que viví en su casa. Como me fui abruptamente, solicitaban formalmente una restitución. Incluso había cargos detallados falsos. Uno era de $140 por terapia de estrés emocional, que mi madre afirmó necesitar después de que me mudé. Primero, me reí, pensé que era una broma. Luego me di cuenta de que hablaban en serio. Querían llevarme a un tribunal de reclamos menores. Se lo mostré a Ryan, avergonzada y temblando. Sentí como si acabara de caer en una trampa, como si tal vez no debiera haberme ido de la forma en que lo hice, como si tal vez hubiera hecho algo mal legalmente. Leyó todo con calma. Luego me hizo una pregunta, ¿quieres que lo haga desaparecer? Le dije que no quería que él limpiara mis desastres. Dijo que esto no era un desastre, esto era acoso. Ya lo había visto antes, familias que se vuelven adictas a controlar a alguien y no pueden soportar cuando ese control se rompe. Hizo una llamada a su abogado. Eso fue todo lo que se necesitó. En 2 días, se envió una respuesta formal. Incluía documentación del dinero que ya les había dado, capturas de pantalla de sus mensajes de texto y una advertencia muy educada sobre la presentación de demandas frívolas. Retiraron todo. Pero lo que más me impactó no fue la rapidez con la que Ryan lo manejó, fue que no me trató como si le debiera algo por ello. No actuó como un salvador. Simplemente dijo, no deberías tener que cargar con todo esto sola. Empezó a pasar más tiempo en el apartamento, no de una manera apresurada de pasar la noche. Traía la cena después del trabajo, me ayudaba a limpiar y veía dibujos animados con mi hija mientras yo doblaba la ropa. Nos hizo sentir como una familia sin decirlo en voz alta. Entonces, una noche, vino con una caja pequeña. Pensé que eran joyas o tal vez la llave de algo, pero cuando la abrí, había billetes de avión, uno para mí, uno para mi hija, y una nota que solo decía, 3 de enero, Miami. Ven a ver. Sin presiones, sin promesas, solo sol. Lo miré fijamente. Sonrió y dijo, solo una visita. 1 semana. Sal de este frío. Mira cómo podría ser la vida. No sabía cómo sentirme. No había hecho un viaje en años. Ni siquiera había salido de Springfield desde que me mudé de la casa de mis padres. Una parte de mí estaba aterrorizada. Pero otra parte, la que había estado enterrada bajo el estrés y el miedo, se iluminó. Fuimos. El lugar en Miami no era un condominio. Ni siquiera era una casa.
Era una villa de 2 pisos escondida detrás de un muro de palmeras con piscina, un jardín y una casa de huéspedes en la parte de atrás. Mi hija se echó a correr en cuanto entramos, riendo por los pasillos como si ya supiera que era suyo. Nos quedamos 5 días. Ryan no presionó. Me dejó explorar. Me mostró la playa que amaba, el café desde el que quería trabajar y la habitación de bebé vacía que había decorado en silencio por si acaso. Le dije que no estaba lista para mudarme. Todavía no, dijo él. Está bien. No volvió a preguntar. Pero algo inesperado sucedió la noche antes de volar a casa. Mientras arropaba a mi hija en la cama, miré la pantalla del monitor que Ryan había instalado en la habitación de invitados. Había movimiento, no en su habitación, sino afuera, cerca de la puerta principal. Ryan revisó las cámaras. Alguien había intentado entrar. La figura era borrosa, con capucha, de espaldas, pero por la forma en que se demoró, no fue al azar. Estaban probando la cerradura. Ryan apretó un botón y sonó una alarma afuera. La persona salió corriendo. Lo informó a seguridad a la mañana siguiente. Dijeron que probablemente fue una casualidad, pero cuando aterrizamos de vuelta en Springfield, había un paquete en la puerta de mi apartamento. Sin remitente. Dentro había uno de los viejos animales de peluche de mi hija, uno que no había visto desde que vivíamos en casa de mis padres. El zorro de peluche estaba justo encima, mirándome desde la caja como si nunca se hubiera ido. No grité. No lloré. Simplemente me quedé paralizada en el pasillo, con una mano todavía sosteniendo mis llaves y la otra agarrando el borde de la caja. Conocía a ese zorro. Tenía un desgarro en la costura de la oreja que yo había cosido una noche después de que mi hija lo mordiera durante la dentición. Lo había buscado por todas partes en enero. Revolví el apartamento 2 veces. Incluso revisé debajo de los asientos del coche. Había desaparecido. Supuse que se había perdido durante el lavado o lo habíamos dejado en el parque. Pero ahora estaba aquí, lavado, doblado en una caja sin remitente. Me quedé allí parada durante mucho tiempo. Mi hija tiró de mi manga, preguntando si podía tenerlo de vuelta. Dije que no. Ni siquiera quería que lo tocara. Algo en él me daba escalofríos. Coloqué la caja en la mesa de la cocina y le envié a Ryan una foto por mensaje. Llamó de inmediato. Le conté todo sobre el zorro, sobre cómo había desaparecido desde la mudanza y sobre cómo estaba segura de que provenía de la casa de mis padres. Nadie más lo habría tenido. Nadie más habría sabido siquiera que faltaba. Ryan no hizo preguntas tontas. Simplemente dijo, no te quedarás allí ni una noche más. Nos recogió en 30 minutos. Esa noche, nos llevó a casa de un amigo, alguien en quien confiaba, y nos instaló en su habitación de invitados. Luego pasó la mitad de la noche al teléfono con una empresa de seguridad privada. Más tarde me enteré de que había instalado cámaras alrededor de mi apartamento al día siguiente, por si alguien volvía. Pero eso no fue todo. También hizo que alguien verificara una matrícula porque, al revisar las grabaciones de la semana anterior, captamos algo que no había notado, el coche, el mismo sedán plateado que solía estacionar en la acera frente a la casa de mis padres. Había pasado por mi apartamento 3 veces en una tarde y había reducido la velocidad cada vez. Ryan no se quedó esperando respuestas. Tomó una decisión. Me dijo que habíamos terminado con Springfield. No de una manera dramática, no como un barrido heroico. Simplemente me miró y dijo, es el momento. No necesitamos seguir sobreviviendo aquí. Podemos vivir en otro lugar. Vivir de verdad. No discutí. Estaba harta de tener miedo de salir a la calle, harta de mirar por la mirilla 5 veces antes de abrir la puerta, y harta de preguntarme si mis padres me estaban acosando solo para ver qué tan bajo había caído sin su ayuda. Pero Ryan no solo me ofreció una salida, me dio una opción. Me dijo que podíamos mudarnos a Miami. Él tenía el lugar, estaba listo. La habitación de invitados era mía, y la habitación del bebé ya tenía juguetes nuevos y una placa con su nombre que ni siquiera me había mostrado antes. O, si no estaba lista para estar tan cerca, me ayudaría a encontrar otra ciudad, otro apartamento, otra forma. Solo di la palabra.
Elegí Miami, pero solo si lo hacíamos en silencio. Ryan se encargó de todo. Hizo que una empresa de mudanzas empacara mi apartamento mientras yo sacaba a mi hija de la guardería sin previo aviso. No le dije a nadie en el trabajo que me iba. Les dejé creer que renuncié por un capricho. Quizás pensarían que me había derrumbado, quizás dirían que estaba loca. Que lo pensaran. Nos fuimos un martes. Mi hija no entendía, pero sabía que íbamos en un avión y que podía llevarse su zorro. Lo abrazó con fuerza como si nunca hubiera desaparecido, como si no lo hubieran usado para enviar un mensaje que todavía no podía comprender. Antes de embarcar, Ryan me dijo que había una parada más que quería hacer y que yo no necesitaba estar allí. Le dije que ya no me escondería. Así que fui con él. Entramos en la calle de mis padres y estacionamos lo suficientemente lejos para que no nos vieran desde la ventana principal. Ryan salió solo. Me quedé en el coche, con el corazón latiendo con fuerza, viendo a mi hija dormir en su silla de auto como si nada estuviera pasando. Se acercó, llamó una vez, y mi padre respondió. Ryan le entregó un sobre y no esperó a una charla trivial. Dijo lo que tenía que decir. No pude oír las palabras, pero vi cómo cambiaba la expresión de mi padre mientras leía la carta que había dentro. Ryan volvió al coche, se sentó y se fue sin decir una palabra. Le pregunté qué decía. Me dijo, este es el segundo y último cheque. Se te ha pagado para que desaparezcas de su vida. Mantente alejado. Si ella te vuelve a ver, si la vuelves a contactar, no seré tan educado la próxima vez. Eso fue todo. Aterrizamos en Miami esa noche. La casa era aún más hermosa de lo que recordaba, luminosa, abierta, llena de pequeñas señales de que se había estado preparando para nosotras incluso cuando yo no estaba lista. Armarios a prueba de bebés, un columpio en el jardín, películas infantiles descargadas en todas las pantallas. Me dio mi propia habitación. Mi hija tuvo la suya. No pidió nada, solo nos hizo un espacio, como había estado haciendo desde el primer día. Y por primera vez en más de un año, me sentí segura. No afortunada, no rescatada, sino segura. Como si tal vez no estuviera destinada a sobrevivir a mi vida, tal vez estaba destinada a empezar una nueva. La gran actualización final, han pasado 6 meses desde que nos fuimos de Springfield. 6 meses desde que me alejé de ese apartamento frío y estrecho, del buzón que solía temer revisar, de los padres que solo me veían como una cuenta bancaria con equipaje. Me decía a mí misma que publicaría una actualización. Pero cada vez que me sentaba a escribir algo, sentía que estaba tentando a la suerte. Como si, al decir lo bien que iban las cosas, fuera a gafarlo. Pero aquí estoy. Vivimos en Miami ahora, en nuestro hogar. No en una habitación de invitados, no sola. Ryan me agregó a la escritura de la propiedad sin decir una palabra al respecto. Me enteré cuando llegó una carta por correo con nuestros 2 nombres. Lo confronté, pensando que era algún tipo de error, y él simplemente se encogió de hombros y dijo, este también es tu hogar. No me voy a ir a ninguna parte. ¿Y tú tampoco? No dije nada. Solo lloré un rato y luego llevé a mi hija a la piscina como si fuera un martes cualquiera. Ella está prosperando. La inscribí en una pequeña guardería con maestras que saben su nombre, que la tratan como si fuera más que otra niña ruidosa. Empezó a dormir toda la noche de nuevo. La primera vez que escuché silencio a las 3 de la madrugada, me senté de golpe, convencida de que algo andaba mal. Nada andaba mal. Simplemente estaba a salvo. También conseguí un trabajo, a tiempo parcial, remoto, ayudando con tareas administrativas para una de las empresas de los amigos de Ryan. Es flexible. Paga bien. Pero más que eso, no me hace sentir que estoy trabajando solo para mantenerme a flote. Y Ryan, él sigue siendo el mismo, que es lo que más me asombra. No cambió cuando nos mudamos juntos. No se transformó en una versión diferente de sí mismo una vez que me tuvo. Todavía hace café todas las mañanas, todavía trae a casa pequeñas cosas que cree que me gustan, todavía juega con mi hija durante 1 hora antes de la cena sin importar lo cansado que esté, y todavía me defiende sin hacerme sentir débil. No estamos casados. No me ha pedido matrimonio. Y no estoy apresurando nada.
Hablamos de ello. Ambos estuvimos de acuerdo en que sabríamos cuándo es el momento adecuado. Sin presiones, sin apariencias, solo una vida real y tranquila juntos. Y mis padres, no me han contactado desde el sobre. Ni una sola vez. Ni cartas, ni llamadas telefónicas, nada de mi hermano o su esposa tampoco. Los bloqueé a todos, eliminé el antiguo correo electrónico, lo cambié todo. Nunca les dije que nos habíamos ido del estado, pero no creo que fuera necesario. Entendieron el mensaje. Ryan se aseguró de ello. A veces me pregunto si piensan en mí, en su nieta, si se arrepienten de lo que hicieron, la burla, el derecho que sentían, esa cena de Navidad en la que se rieron mientras mi padre me decía que ya estaban hartos de mí. Pero no me detengo mucho en ese pensamiento porque ya no estoy enojada. Tampoco triste, simplemente libre. Y, ¿saben qué? Por primera vez en mi vida adulta, siento que el 2024 es mío. No una tormenta que sobrevivir, no un desastre que limpiar, sino un comienzo. Fuimos a la playa el fin de semana pasado. Mi hija corrió directamente hacia las olas con su pequeño traje de baño de lunares, riendo como si el mundo nunca fuera a defraudarla. Ryan la siguió, dejó que enterrara sus pies en la arena. Yo me senté en una toalla, simplemente observando, dejando que el sol me diera en la cara sin pestañear. Y me di cuenta de algo, la versión de mí que vivía en esa casa, la que rogaba a sus padres por amabilidad y les daba su último sueldo solo para evitar su amargura, esa versión ya no existe. Se fue esa mañana de Navidad y nunca regresó. Y en su lugar, hay una mujer que por fin sabe lo que se siente estar en paz. Y no va a renunciar a eso por nada del mundo.